Venezuela. Me habías dicho que era el traje con ¿Cómo vos. así? No, ¿el traje con vos era? Sí. ¿Era el traje con vos? ¿Cómo, ¿Una hora dura? A la cómo hacía mierda. usted, cómo, A ver. cómo hacía usted esos trabajos para que la policía no lo agarrara? Porque se está hablando de que más de 10 personas usted dando y se comió. ¿Cómo trabajaba para que nadie lo agarrara? Yo los agarro. Gente, el turbio iceberg de Venezuela. Madre mía. De chico yo a Venezuela le decía Venezuela. ¿Sabían ustedes? Para mí no era Venezuela, era Venezuela. ¿Sabían ustedes eso? Dato de color. Capaz que a alguno de ustedes también le pasó que decían Venezuela en vez de Venezuela. Posta. En la cabeza, Te lo juro, Miguel. y lo agarro y me lo echo al hombro, me lo llevo por una cascada, por una naciente. ¿Qué carajo? Venezuela es uno de los países más violentos y pobres de Latinoamérica, donde cada día un nuevo desafío pone contra las cuerdas a una población trabajadora y noble que se encuentra cansada de la dictadura y el maltrato. En este contexto de desesperanza y tragedia es que surge este iceberg, que de manera resumida explora los peores casos de Venezuela por niveles, donde entre más avancemos los casos se tornarán más y más perturbadores. Nivel 1. Pudreval. Se descubrieron unos containers llenos de comida. El gobierno conocía las fallas en el almacenamiento y la distribución de alimentos. Algo huele mal en Venezuela. Amigo, ¿esto va a dar miedo? ¿O simplemente va a ser por demás de turbio de lo corrupto que son? A mediados del 2010 se reportó el hallazgo de miles de toneladas de alimentos con fecha vencida, que habían sido importados para su distribución a través de redes estatales de bajo costo. Se estimó una cifra oficial de 130.000 kilos de alimentos Qué con locura. fecha vencida en todo Y un poco por lo real que es. el país, aunque medios de oposición reportaron que fueron un total de 170.000. Qué locura. Entre los productos afectados se encontraban leche, arroz, frijoles, carne y otros productos enlatados. La versión oficial señaló que esta catástrofe fue un error de cálculo por parte de la productora y distribuidora venezolana de alimentos que habría importado a un ritmo mayor al que podía distribuir. No obstante, parece más un caso de corrupción, pues los funcionarios públicos habrían importado deliberadamente más alimentos de los que podían distribuir con el fin de malversar fondos mediante la importación de insumos subsidiados. Amigo, eso en Argentina pasó mucho. De hecho, sin ir más lejos, a ver, ¿qué es lo que ha pasado acá en Argentina? Ciertos gobiernos han teóricamente gastado dinero de los impuestos de la gente para supuestas obras que nunca se hicieron, nunca se arrancaron, nunca se terminaron y demás y demás. Esto es todo más o menos de lo mismo. Dicen que van a hacer algo, van a adquirir algo, van a comprar algo, van a sumar algo que teóricamente es para el pueblo, es para la gente y termina siendo toda una mentira. Es simplemente algo para justificar la plata que se van a guardar. Entonces, lamentablemente es algo que se ve mucho en Latinoamérica en general. No es algo que a mí me sorprenda personalmente. Exactamente, Miguel. La maldición del McFlurry. Uf, a ver. En Venezuela, a diferencia del resto del mundo, el anuncio de un nuevo sabor de McFlurry es señal de que se avecina algún problema político, social o económico. Este es Preet Bharara, el fiscal estadounidense encargado del caso de los dos sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro detenidos y que este jueves fueron acusados de conspiración para transportar cocaína a Estados Unidos. El 28 de junio de 2016 se lanza el McFlurry de Susi, al tiempo que se desatan protestas a nivel nacional y se conoce la detención en Estados Unidos de los narcosobrinos de Cilia Flores. El 27 de octubre del mismo año se estrena el helado sabor pirulín. ¿Están insinuando que cada vez que sacan un sabor nuevo de McFlurry lo usan para tapar una noticia? ¿Eso es lo que quiere decir, Miguel? Al mismo tiempo que ocurre la toma de Venezuela, un movimiento de manifestaciones convocados por la oposición o simplemente es coincidencia venezolana, en donde por lo menos hubo una baja, 80 detenidos y cientos de heridos. Qué locura. Era re importante el McFlurry, ¿viste? Tapaban el quilombo que había en el país con un nuevo sabor de McFlurry, ¿viste? Que era el McFlurry, ¿no? Leche de Cristo era. ¿Te imaginas? We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary.
El 11 de agosto de 2017 sale el McFlurry de Flips y a su par, Donald Trump amenaza con invadir Venezuela para dar paso a un nuevo mandatario. El último anuncio de McFlurry, Cricket, tenía la expectativa a los venezolanos, pues coincidió con la ¿Cómo que tenían expectativa los venezolanos? Pará, entonces me está diciendo de verdad. 17 sale el McFlurry de Flips y a su par, Donald Trump amenaza con invadir Venezuela para dar paso a un nuevo mandatario. El último anuncio de McFlurry, Cricket, tenía la expectativa a los venezolanos, pues coincidió con las reiteraciones de Maduro, donde señaló que de no ganar las elecciones podría haber una guerra civil. Qué increíble que haya dicho eso. Y bueno, ¿dijo eso de verdad? no, la reciente toma de posesión de Maduro ya es vista como un golpe de estado en sí. En Estados Unidos tienen a los Simpson para predecir el futuro. Y en Venezuela parece... En Venezuela tienen al McFlurry. Cuando digo McFlurry, gente, apuestan a la caída de la bolsa, porque seguramente se pudre con algo. que tienen a McDonald's para saber si algo malo está por pasar. Literal. Las colas. Bueno, acá en Argentina las colas... en Venezuela trajo consigo un estilo de vida donde las largas filas eran un escenario cotidiano. En promedio, el venezolano pasaba 35 horas mensuales haciendo cola. ¿Esto es real? Para comprar comida. Si tuviéramos al menos 35 horas mensuales para comprar comida en Venezuela. ¿Esto hoy en día es así, Miguel? En su tiempo sí. Ah, ok, en su tiempo. Es lo que están vendiendo. La verdad que hacemos la cola y ni siquiera hay comida, ni siquiera sabemos si se va a comprar algo. De verdad que estamos pasando... Qué increíble, boludo. Ya no, ok. Es bueno saberlo. Para otro, para ver si encontramos algo. Nos estamos muriendo de hambre. El pueblo de Venezuela. Y este gobierno no toma conciencia de nada. Maduro, renuncia ya. Te lo pedimos. El pueblo ya está harto de ti. Renuncia ya. Tanto adultos como menores tenían asignados 2 días semanales de compras. Muchos hacían filas por horas antes de que abrieran los supermercados, pues había probabilidad de que ya no hubiera nada cuando finalmente les tocara su turno. ¿Cómo era el tema en ese momento o cuando pasaba esto, por ejemplo, Miguel? Para uno decir, bueno, con lo que pido plata prestado, lo que sea, junto plata, me voy a la mierda del país. ¿Te dejaban salir libremente o te ponían muchas trabas para salir? Porque yo imagino que mucha gente ante esta situación habrá dicho, loco, la única forma de salvar a mi familia es irme a trabajar afuera y tratar de a poco ir sacándolos del país. Imagino que por la mente a muchos venezolanos se le pasó eso. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo era salir del país en esa época, en ese entonces? Hablo de eso entonces porque lo pongo de ejemplo con esto que estamos viendo ahora, que se hacían 32 horas mensual o semanal, no me acuerdo cuánto era, de cola para comprar alimentos. Me parece una barbaridad, ya sea mensual o semanal, me parece una catástrofe. Entonces, ¿qué onda? Se podía salir, pero es complicado. En ese momento juntar el dinero. Claro, no, sí, me imagino, eso obvio. Las filas se volvieron blancos para los ladrones, por lo que docenas de personas fallecieron en filas debido al aumento de violencia. Como por ejemplo fue el caso de una pequeña de 4 años atrapada en un tiroteo entre pandillas, o una mujer de 80 años que fue aplastada cuando una fila de clientes se convirtió en una turba de saqueadores. Los campos estaban vacíos, pues los agricultores pasaban el día esperando para comprar bienes importados. Los maestros dejaron de impartir clases para buscar comida que pudieran consumir o revender. Qué increíble, boludo. Incluso las oficinas públicas cerraban temprano porque los funcionarios también tenían que hacer fila. Aunque eso es tremendo también. Panorama no les daban tongo ni a los que trabajaban para el gobierno. Era desolador. En las colas también había lugar para hechos ordinarios y a veces extraordinarios. Una joven de 21 años dio a la luz a una niña mientras hacía la fila para comprar pollo en el Tigre. Qué increíble, boludo. Esto está chequeado, esto fue real. Perdón que yo consulte todo, pero es que yo no puedo creer las cosas que están contando acá. De los Llanos. Sospechó que tenía contracciones cuando abordó el autobús, pero no tenía de otra, pues ya se le había acabado la comida. Lo que pasaba es que hubo un tiempo en que había mucha escasez de alimentos y la solución para que todo el mundo pudiera comprar era que solo podías comprar un producto de cada uno. El día que te tocara. Qué increíble. Qué increíble. Afortunadamente recibió ayuda del empleo de limpieza del supermercado y envolvió a la recién nacida en una manta polvorienta del depósito. Qué increíble. Nivel 2. Nivel 2. Mi amigo, si esto fue el nivel 1... No me imagino cuando lleguemos al fondo de la fosa de las Marianas, amigo. Las cosas que van a contar no quiero ni saberlo. Exhumación de Simón Bolívar.
La madrugada del 16 de julio de 2010, los restos de Bolívar fueron exhumados como parte de una averiguación por el gobierno de Caracas para clasificar las causas de su fallecimiento, pues no se creía que hubiese sido por tuberculosis, sino que lo habían envenenado con arsénico a través de agua contaminada. La apertura de la urna fue realizada en una noche de luna llena de un Esto que son imágenes reales, ¿no? día viernes. Duró 19 horas y la fase final fue Este es fuertísimo, sí, ya lo veo. transmitida por televisión en el canal oficial venezolano de televisión. Increíble que haya pasado esto. Se mantuvo en Increíble. escepticismo tanto del verdadero motivo de la exhumación como de los resultados que arrojaría Increíble. la misma. Desde la perspectiva de algunos historiadores críticos, parecía más un intento oficialista de reescribir la historia. Literal. Para otros, se trató de una cortina de humo para distraer a la población de los fuertes problemas económicos y de corrupción que había en el país. También se cree que se trató de un ritual que contemplaba la unión de los huesos de Bolívar con restos simbólicos de su amante, Manuelita Sáenz, para lograr la reencarnación en Hugo Chávez, convirtiéndolo así en el nuevo prócer de la historia de Venezuela. Sí, no es broma, pero al final algo salió mal y en su lugar, este sacrilegio trajo consigo una serie de eventos extraños y fallecimientos sospechosos entre los asistentes. El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Tascón, perdió la vida en agosto de 2010 debido a cáncer de colon. Al día siguiente falleció Alberto Muyer, general retirado, importante líder del Partido Socialista Unido de Venezuela. En septiembre le siguió William Lara, el exgobernador del estado de Guárico, en un accidente automovilístico donde su vehículo se volcó y cayó en un río. En ese mismo día también falleció Guillermo García Ponce, director del diario izquierdista B a causa del cáncer. Para el siguiente año las bajas continuaron. Sabían cosas que no tenían que saber quizás. La dirigente chavista Lina Ron falleció a sus 51 años a causa de un infarto al miocardio, resultado de una enfermedad coronaria. El siguiente fue Claude Osvaldo Rusián, quien para el momento en que se llevó a cabo la exhumación se desempeñaba como un controlador general, Fue más que todo tipo maldición. y para su fallecimiento se encontraba en La Habana, Cuba, tras 2 meses de tratamiento a un accidente cerebrovascular. Eso sería mucho más turbio, la verdad, Miguel. Finalmente se dice que la maldición alcanzó al mismísimo Hugo Chávez, quien falleció el 5 de marzo del 2013 tras una larga Todos los que estuvieron encargados de ese proceso murieron de diferentes cosas. Qué increíble, boludo. lucha contra el cáncer. Qué locura, amigo. El ataque a Nixon. Ataque a Nixon. Eran tiempos de Guerra Fría y el continente americano se sacudía entre fuertes cambios políticos, por lo que el presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, encomendó al vicepresidente Richard Nixon a realizar una gira de buena voluntad por algunos países de LATAM. En Venezuela era reciente la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, y en Estados Unidos se encontraban interesados en saber si podría contar con el nuevo gobierno dirigido por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal. Fue cuestión de minutos después del aterrizaje de Nixon, mientras entonaba el himno nacional de Estados Unidos y sonaban los 21 cañonazos de salud, para que apareciera una multitud encolerizada, en su mayoría estudiantes universitarios, que gritaban consignas e injurias contra el estadounidense. Los manifestantes se irritaron al extremo cuando el alto funcionario aceró a la muchedumbre para saludarlos. Fue entonces cuando él y su esposa, Pat Nixon, recibieron una cascada de escopitajos. Qué asco. Rápidamente el servicio secreto introdujo a los Nixon en un Cadillac 63D y la caravana salió del aeropuerto rumbo al Panteón Nacional para poner una ofrenda de flores en la tumba de Bolívar. Sin embargo, la actividad tuvo que ser suspendida al reportarse una turba iracunda esperando la caravana frente al recinto donde reposaban los restos del Libertador. Al atravesar la avenida Sucre, el automóvil de Nixon fue asaltado con tal seña que casi parece en Caracas, pues el vehículo fue rodeado por manifestantes violentos que arrancaron y retorcieron las banderas de Estados Unidos y Venezuela que adornaban el auto. Embistieron con furia las puertas y ventanas utilizando tubos, moviéndolo de un lado a otro, amenazando con volcarlo mientras exclamaban muerte a Nixon. A la mierda. Raro que no hayan sacado una escopeta de los servicios secretos y hayan matado a todos. Eso es raro, no, la verdad. De todos lados llovían piedras, huevos, tomates y cuantos objetos encontraran cerca para aventar.
Cuando el presidente Eisenhower fue informado, desde el Pentágono ordenó la inmediata movilización de la Cuarta Flota del Pacífico hacia la costa de Venezuela. Se desplegaron más de 1000 paracaidistas infantes de la Marina del Mar Caribe con el fin de preparar una operación de rescate en caso de que se viera comprometida la integridad del vicepresidente. No obstante, no fue necesaria alguna intervención. El mismo gobierno ¿Tenía apellido alemán el presidente de Estados Unidos en ese momento? venezolano ofreció completa protección al vicepresidente durante el resto de su visita. Y al día A ver, Nixon, Estados Unidos. Bueno, Richard Nixon fue el presidente número 37. ¿Y el otro cómo se llamaba? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el iceberg de Venezuela y está muy turbio, así que pónganse cómodos. día siguiente, personal militar lo escoltó junto a su esposa hasta el aeropuerto, sin obstáculos. Claro, en este momento era el vice, por eso. Quiero buscar el nombre del presidente cuando él era vice. Nixon. ¿Quién era presidente de Estados Unidos cuando Vixen era el presidente? ¿Me está cargando? ¡Hola, Rencito! ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien, hermano? Nixon, perdón, puse... Qué pelotudo. Las Vixen son las de Riverdale, perdón, estoy quemado, perdón. Cuando Nixon era el vice. Perdón, estoy requemado, gente. Estoy requemado, amigo. Ahí está, Eisenhower. ¿Qué onda con Dwight Eisenhower, amigo? Amigo, literalmente tiene apellido de... Qué locura, boludo. Qué barbaridad, amigo. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial, el loco... El loco fue presidente. Qué barbaridad, amigo. Tiene apellido alemán encima. Ni trastornos. Fachero, loco. Esa es la mano derecha de amigo. Literal, viste la cara. Hola, Guillester. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bienvenidos. ¿Cómo andan, amigo? Gracias todo por estar. Ahora lo aprecio mucho. Estamos viendo el turbio iceberg de Venezuela y la verdad que está muy interesante. Así que pónganse cómodos, amigo. Pónganse cómodos porque está terrible. Fue considerado el ataque más violento perpetrado a un oficial estadounidense de alto rango en territorio extranjero. Oscar Pérez, a ver. Oscar Pérez fue un actor, un detective de la policía y un insurgente. Se hizo famoso en julio de 2017. Díganme por favor que en algún momento aparece el guachinete que no me sale el nombre. Por favor, díganmelo. El de la canción, boludo. El de Venezuela no es como... ¿Cómo es que decía la canción? No, por favor, amigo, díganme que aparece PJ en algún momento el video porque me vuelvo loco. En medio de las protestas antigubernamentales que dejaron más de 100 bajas, sobrevoló con un helicóptero de la policía científica 2 edificios. El boludo este que estaba con el gobierno, supuestamente, que defendía a Maduro y que después dijeron que era un agente secreto de... No, que después dijeron que era un agente secreto de Trump, boludo, no me sale, amigo. Que era de la CIA. El boludo este de lo de Venezuela no es como te lo cuentan las redes, no me acuerdo la canción, boludo. El pelotudo este... El argentino, ¿no? ¿Qué argentino, boludo? Gente, el venezolano este, boludo, que dice que le canta, tiene la canción, amigo. La puta madre, boludo. El venezolano que defienda a Maduro. Va a ser el primero que me sale. Fernando Carrillo. No, no es Fernando Carrillo. Sí, boludo, este tarado, Michelo, amigo. El pelotudo de Michelo. ¿Cómo que es argentino? ¿Es argentino el mongi de Michelo? ¿Cómo va a ser argentino Michelo? Me acabo de enterar, mira, con esto digo todo.
Bueno amigos, vi explosiones acá en la ciudad de Caracas en diferentes puntos. Es más... Ah, es un imbécil, Michelo. Sí, dicen que era argentino, no sabía que era argentino. No se ve, pero está lleno de humo. Sí, habla tipo norteño. Y hasta ahora nadie ha declarado nada, ni el gobierno de Estados Unidos, ni tampoco el gobierno de Venezuela. Pero bueno, yo con mis propios ojos vi las explosiones, ¿no? Literalmente explotó en varios lugares y bueno, como les digo, se escuchaban ruidos de aviones. Grabé un par de tomas. A mí es un imbécil. Díganme que Michelo aparece en el video, por favor. Pero se fue la luz en la mitad de Caracas. El mensaje de Michelo. El pueblo unido jamás será vencido. Latinos unidos jamás serán vencidos. Venezuela no es tu tierra, Donald Trump. El petróleo de aquí no te lo llevarás. Nosotros queremos peace forever y ustedes quieren guerra, invasión. No queremos su sangre derramar, pero si invaden nuestra patria se van a estrellar. Los hijos de Bolívar. Yo no sabía que Maduro sabía tirar un rap en vivo y en directo, gente. En acción. Aparte, ¿por qué defiende tanto? Y si. ¿Por qué defiende tanto a Maduro si es argentino aparte? No entiendo eso, por favor, amigo. Disculpen, se le abrió la jaula de los mogólicos a uno y terminó allá. Disculpen los venezolanos, que se lo tienen que fumar, la verdad que no sabemos por qué está ahí. Pero bueno, evidentemente acá no lo querían mucho y por eso terminó en Venezuela. Pero bueno, ya saben qué hacer. Gubernamentales en Caracas, portando una pancarta que decía 350 libertad. A ese le repagaba el gobierno, se nota. Haciendo referencia a la aplicación de dicho artículo, el cual invita a la desobediencia civil y al desconocimiento del gobierno. Con más de 1000 uniformados destinados al operativo contra Pérez, a través de sus redes sociales, Oscar denunció que el régimen de Nicolás Maduro lo estaba atacando a él y a su grupo. Y a pesar de que no se estaban resistiendo, el ataque no cesaba. ¿Ataque de qué tipo? Son imágenes del policía rebelde Oscar Pérez y sus 6 compañeros ejecutados por fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro en enero de 2018. Fotografías policiales de reconocimiento de los cadáveres publicadas por el diario español El Mundo y que serán presentadas este lunes ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué carajo? Los intentos de redención de Pérez y sus 6 compañeros, 4 policías y militares, un periodista y una enfermera, pareja de uno de ellos, la casa del Junquito, donde se refugiaban, recibió miles de disparos. ¿Qué carajo? Pérez fue finalmente abatido el 15 de enero de 2018. Hasta después de 6 días de su fallecimiento, el gobierno de Nicolás Maduro entregó el cuerpo del piloto rebelde para ser enterrado en un cementerio cerrado por cordones militares y sin permitir siquiera el velatorio. Qué increíble, boludo. Prostitución en Miss Venezuela. Esto ya es una banda, me parece. Ahora sobre el escándalo de corrupción y que explotó en torno al certamen de Miss Venezuela. Ahora hemos sabido que la organización Miss Venezuela acaba de cancelar el concurso y ahora se va a iniciar una revisión interna. No, literalmente, eso que estamos en el nivel 2, amigo. No me imagino cuando estemos en las profundidades de las profundidades, amigo. De toda la estructura del certamen se va a investigar a ver qué es lo que ha estado pasando aparentemente por años. En épocas de bonanza, pocos acontecimientos vaciaban las calles de Caracas como el concurso de Miss Venezuela. Desde que comenzó el concurso de Miss Universo en 1952, la República Bolivariana ha ganado 7 veces, un logro que llena de orgullo ¿Qué carajo? a la nación. No obstante, fue cuestión de tiempo para que la industria de las reinas de belleza del país también cayera en decadencia, debido a una serie de acusaciones donde se exponía que sus organizadores ofrecían a las jóvenes concursantes como acompañantes íntimas a los patrocinadores ricos. Entre estos se encontraron funcionarios del más alto nivel del gobierno de Nicolás Maduro. En cuanto a este escándalo acaparó la atención de los medios, muchos exparticipantes del concurso de belleza se acusaron entre sí de ser cómplices de la corrupción al haber recibido dinero, apartamentos y otros regalos de hombres pertenecientes al régimen de Maduro o cercanos a él. Por otro lado, otras concursantes comenzaron a dar entrevistas a la prensa para narrar sus experiencias de acoso y delitos aún más serios. Osmel Sousa, presidente de la organización Miss Venezuela por casi 40 años hasta que renunció en febrero de 2018, estuvo Casi todas tienen de esposos a viejos conectados al gobierno. Y amigo,
¿Qué quiere que te diga? El centro del escándalo, después de que algunas de las exparticipantes señalaron que él y sus asistentes las presionaban para ser acompañantes o amantes de políticos y empresarios. Todo a cambio de dinero para financiar sus participaciones en concursos. También se le acusó de recibir pagos por organizar transacciones y ser intermediario entre los hombres interesados y las participantes. Algunas de estas mujeres negaron las ofertas, otras aceptaron e incluso se casaron con sus mecenas. Ahí está lo que Las vos decís, relaciones Miguel. íntimas siempre fueron parte de la cultura del concurso. Desde hace décadas han circulado rumores de que se presionaban a las participantes para que hicieran favores íntimos a los patrocinadores, todo a cambio de dinero para pagar el vestuario, las clases de dicción, el trabajo dental, los implantes de senos y otras operaciones cosméticas que se volvieron requisitos de facto para las aspirantes de Miss Venezuela. Qué increíble, boludo. Masacre de Cantaura. A la mierda. Queda Oeste y uno más, del nivel 2. El 4 de octubre de 1982, el puntofijismo, una vez más, ejercía su política de la muerte como expresión de la democracia y la tortura como método de paz. Y llevó a cabo el exterminio de 23 combatientes del Frente Américo Silva, que por revelación de informes forenses se determinó que en su mayoría tenían tiros de gracia con armas cortas. El 4 de octubre de 1982 se llevó a cabo una operación militar llevada por diferentes fuerzas de seguridad del gobierno de Luis Herrera contra un grupo del Frente Guerrillero Américo Silva, del partido Bandera Roja en las cercanías de la ciudad Cantaura en Anzoátegui. En este suceso perdieron la vida 23 luchadores sociales cuyas edades oscilaban entre los 16 y los 30 años, debido a una emboscada donde fueron atacados a través de un bombardeo de aviones Canberra y Bronco de la aviación militar y un asedio de las tropas en tierra. No fue ni lucha, fue bueno, se murieron, denunciaron ejecución. Te vienen las bombas de los aviones como a quien le dispara al cielo. En contra de personas que ya se habían rendido y daban cuenta de una actuación asimétrica y desproporcionada por parte de los componentes de la FAN y la DICIP. A pesar de los avances en la determinación fue un exterminio eso directamente de las responsabilidades de este suceso, no hay ni un solo detenido por los hechos de Cantaura. Chávez murió en Cuba. Chávez muere en Cuba en el 31 de diciembre, el 30 o 31 de diciembre. Esconden el dato de la muerte de Chávez, reúnen en La Habana a la cúpula dirigente, les explican que la única manera de subsistir es si se mantienen unidos, y unidos para el gobierno cubano significa que Maduro es la cabeza de esa unión, y ahí forjan el futuro de Venezuela como una especie de colonia económica de Cuba, lo cual es tremendo, porque Cuba cabe 10 veces en Venezuela desde el punto de vista geográfico y cabe 100 veces desde el punto de vista económico. Es todo muy turbio, la verdad, gente. La verdad que no pensé que iba a ser tanto. O sea, me esperaba cosas turbias, pero no tan turbias, creo yo. Los últimos días... En Argentina también hay cosas muy turbias, igual ahora que lo pienso. Muy turbias. Pero esto viene siendo muy turbio también. Los de Chávez en este plano fueron de forma distinta como lo cuenta la historia. Se montó todo un teatro por parte de los gobiernos de La Habana y Caracas donde se aseguraron que Chávez seguía con vida. Hay incluso fotos donde se le ve leyendo el diario cubano Granma junto a sus 2 hijas el 15 de febrero de 2013. Pero son un fraude, pues para esas fechas él ya había fallecido. Chávez falleció aferrado al convencimiento de que el tratamiento que estaban recibiendo, en conjunto con la aplicación de algunos cultos y actos mágicos en los que creía, harían que se recuperara del cáncer que lo estaba consumiendo. Después de despedirse de los venezolanos para viajar hacia La Habana, donde se operó por 4ª vez de un cáncer el 11 de diciembre del 2012, perdió la vida a finales del mismo mes. Los encargados de esta manipulación de información pública se habrían beneficiado política y económicamente con la firma de mandatos supuestamente válidos por el presidente entre enero y febrero, pues para esas fechas Chávez ya había fallecido. ¡Qué locura! En paralelo a estos mandatos también se aseguró que había un conflicto de poderes,
pues se creía que Diosdado Cabello era el legítimo sucesor de Chávez, pero que al final Maduro fue quien se quedó con... Diosdado Cabello está con terribles ganas en Venezuela, ¿no? Por todo lo que veo en la historia de Venezuela, Diosdado Cabello como que está con la pinga parada hace años y décadas quizás, ¿no? ¿Es correcto esto? Como que lo viven dejando con las ganas, pobre loco. Lo de pobre loco es un chiste, ¿no? Una forma de decir. Una presidencia. ¿Pero qué onda? ¿Alguien me explica qué onda? Ese hijo de puta es el diablo, claro, sí, literal. Está siempre ahí husmeando. Posiblemente por exigencias de la... Ese la sabe todas, ¿o no? También. Ese la sabe todas. Habana, que podría maniobrar mejor a Nicolás. Nivel 3. Uf, nivel 3, amigo. Yo pensé que el nivel 3 era la profundidad, pero no, después de la profundidad tenemos nivel 4 que ya es, no sé, el núcleo de la Tierra. No sé si llego, gente. Van 20 minutos de video, gente. Terrible. Diosdado tiene más poder que el propio Maduro. Encantado en saludarles como todas las semanas. Vamos a entretenerles. Tenemos un gran espectáculo para ustedes. Lo hemos pasado muy bien, estamos felices, nos encanta estar en sus hogares. Y en primer lugar, recibamos, señoras y señores, a un cantante venezolano de primera línea. Un cantante que realmente tiene una gran personalidad, un gran estilo, y es Rudy Márquez. Presente en el imaginario colectivo venezolano, incluso de aquellas generaciones que crecieron sin verlo en la pantalla chica, Reinaldo Ottolina, mejor conocido como Reni, sigue siendo considerado el presentador más influyente que tuvo la televisión venezolana. Hasta el día de hoy. Señoras y señores, con un gran gusto seleccionamos a quien consideramos el mejor, el más popular, el más completo de los cantantes en el mundo. Me está matando el oído. Señoras y señores, aquí está Tom Jones. ¡Qué locura! Durante 25 años, Reni trajo a su programa a los artistas internacionales más destacados de su tiempo e impulsó la carrera de otros nacionales. También se esforzó por crear ciudadanía con campañas educativas o simplemente aconsejando al espectador como lo haría un amigo. Era el Jimmy Fallon de Venezuela. Para finales de la presidencia de Carlos Andrés Pérez en la década de los 70, Reni se había convertido en un férreo opositor de la situación económica y política del país. Y bueno, no había que ser muy opositor tampoco, había que ser realista, imagino, ¿no? El gobierno sacó del aire sus programas de radio y televisión, por lo que decidió incursionar de lleno en la política. En julio de 1977 creó el partido Movimiento de Integridad Nacional, o por sus siglas MIN, y anunció su aspiración de convertirse en presidente, aprovechando así el cariño y la popularidad que se había ganado tras tantos años en televisión. A pesar de llevar un tiempo fuera de los sets de grabación, continuaba presente en el foco público con su programa Venezuela Despierta, donde hablaba sobre su pensamiento político y su campaña, criticando fuertemente la corrupción de los partidos políticos, la dependencia de la industria petrolera y soliendo promover un sistema meritocrático, así como el aprovechamiento de la tierra para convertir en Venezuela en una potencia agrícola en lugar de energética. Lamentablemente, un suceso trágico. No, encima, si era un tipo querido que figuraba todos los días en tu casa, vos llegabas a tu casa a almorzar con tu familia, prendía la tele y aparecía él, uno le termina agarrando cariño a esa figura, ¿no? Imagino que el loco, aprovechando el cariño que le tenía el pueblo venezolano a él y viendo que con el gobierno actual en ese entonces no lo quería nadie prácticamente y era más como que no queda otra, el loco aprovechó y empezó a dar su opinión política y ahí, bueno, obviamente era un gran... como que tenía todas las de ganar, se había sacado todos los números, era un gran candidato, pero ya no tenía ni un candidato, era el próximo presidente directamente. Normal que lo quieran borrar. Mala jugada de él porque... A ver, yo no estoy diciendo que hay que ser un cagón, pero era cantado, era obvio. O sea, se tendría que haber preparado de la mejor forma posible. Igual, vieron que dice que contra las élites mundiales o las élites de un país es imposible zafarse. Y tiene un punto también esa opinión. Pero no era algo para hacer a la ligera para mí. En la que empezaste a ganarte el odio de los que mandan en el juego, de los que ponen las reglas, y está complicado, ahí está complicado. Argentino acabó con su historia. El 16 de marzo de 1978, a la edad de 49 años de edad, Ottolina falleció en un accidente aéreo junto a sus 4 acompañantes.
La avioneta Cessna 310 se estrelló en las inmediaciones de Pico Naiguatá. Las autoridades tardaron una semana en localizar los cadáveres, ya que se pensó que la avioneta se había estrellado en el mar. Muchos acusaron a la élite política de haber provocado el accidente para evitar su suceso, teoría que cobra sentido cuando en ese entonces director de la Policía Técnica Judicial, Manuel Molina, ordenó destruir los restos del Cessna 310 donde ocurrió el accidente antes de que se finalizara la investigación. ¡Qué increíble! Por lo que la prensa es todo tan obvio, aparte lo acusó de destruir la evidencia que confirmaba que el suceso había sido intencional. Pero es que es muy obvio, Al boludo. final, el gobierno concluyó que el accidente fue provocado por la mezcla de malas condiciones atmosféricas y error humano, aun cuando se aludía que todo muy descarado, ¿no? Lo que estamos escuchando, es todo muy descarado. a una presunta nubosidad, mientras que había evidencia de que esa tarde el cielo de hecho había estado despejado. Franklin Brito. Madre mía. Después de más de 8 huelgas de hambre a lo largo de 6 años, murió el productor agropecuario Franklin Brito en el Hospital Militar de Caracas. El más reciente. Todo militar, amigo. Va a la farmacia, no, la farmacia militar. Va al super, no, el super militar. Vas a la verdulería militar. No te venden kiwi, te venden granadas. Todo militar en Venezuela. Del productor agrícola era que McDonald's militar. El gobierno del presidente Chávez. La cajita feliz no, es la cajita camuflada. Reconociera. No, es terrible, fuera de joda. No me río con el burlándome. Me río como, what the fuck, amigo, dale. Errores y delitos respecto a su caso por la delimitación de sus tierras en el estado Bolívar. El 31 de agosto del 2010, actualmente ya los militares no son respetados y cuando se ensucia tanto con corrupción. El productor agropecuario Franklin Brito falleció a causa de un infarto después de luchar durante 10 años por el derecho a la propiedad de sus tierras, expropiadas por el gobierno de Hugo Chávez. Brito tenía una finca de 290 hectáreas, ubicada cerca de la ciudad de Bolívar, y su problema comenzó cuando se manifestó en contra del proyecto de fumigación del alcalde oficialista de la zona. Las autoridades le enviaron una carta agraria, figura legal decretada por el gobierno que permite que los campesinos exploten tierras estatales. La expropiación se materializó porque, según el gobierno, Brito no pudo probar que la finca le pertenecía. El agricultor demandó compensaciones, pero no obtuvo respuesta, por lo que inició su primera huelga de hambre en 2005, mismo año en el que logró un acuerdo parcial con el gobierno de Chávez, y en 2007 le permitieron el uso de todas sus tierras, entregándole dinero y un tractor. Sin embargo, debido a que nunca le entregaron documentos que acreditaran que volvía a ser el propietario, declinó la oferta y comenzó una nueva huelga de hambre. Ay, cómo durmió ahí, boludo. Antes de perecer, tras 8 huelgas de hambre, pesaba 35 kilos y estaba internado en contra de su voluntad en el Hospital Militar de Caracas, puesto que un tribunal ordenó su traslado por razones de índole psicológica. Puente Llaguno. Está todo muy turbio, Venezuela y el resto del mundo fueron testigos de primera fila del momento en el que un grupo armado arremetió contra las personas que marchaban pacíficamente hacia la plaza. Los hechos del 11 de abril del 2002 dejaron una marca en la sociedad venezolana, conocido también como la... Qué locura la historia venezolana, ¿no? Del silencio. Se dio un enfrentamiento entre manifestantes del oficialismo y la oposición cerca del Palacio Presidencial en Miraflores, dando como resultado el fallecimiento de 19 personas y un centenar de heridos. Una multitudinaria marcha de la oposición se encontraba protestando en contra del gobierno de Hugo Chávez cuando el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega Carvajal, hizo un llamado para movilizarse. Aunque otras versiones señalan que era la multitud la que no paraba de gritar la consigna, a Miraflores, a Miraflores. Para ese momento, ya en el sitio se encontraba otro grupo de manifestantes apoyando a Hugo Chávez. Al llegar al centro de Caracas, muy cerca del Palacio Presidencial, ambos grupos se encontraron y comenzó el violento enfrentamiento. Con insultos entre consignas y disparos, el encuentro entre ambas manifestaciones polarizadas cerca del Puente Llaguno se convirtió en un choque directo que se prolongó por varias horas y que abarcó diferentes lugares aledaños a la sede presidencial de Miraflores. Ambos bandos tuvieron responsabilidad en lo ocurrido y se cometieron violaciones a los derechos humanos durante casi 72 horas. Lo peor del caso es que se produjo un...
Sí, eso es verdad. Lo peor de todo es que si te das cuenta todo pasa en un lapso de 20 años hasta hoy. Literalmente sí, boludo. Impunidad de lado a lado. Literal. Que por parte de la fiscalía no se manejó una investigación. Es como mucha data junta aparte, boludo. O sea, me parece un montonazo tipo mal. O sea, lo digo yo como argentino, que como les digo, o sea, imagino que este video lo estarán viendo mucha gente de Venezuela, pero me pasa que, o sea, como que digo, bueno, en Argentina también pasan cosas recontra turbias y pasaron cosas muy turbias. Pero estas son turbias ya a nivel descarado. Igual repito, en Argentina también ocurrieron cosas muy turbias y descaradas. Ya pronto las vamos a ver. Pero qué increíble, boludo, que estas cosas hayan pasado. Es verdaderamente increíble y sorprende, como les digo, la descaradurez con la que hicieron todas estas cosas. Eso es increíble, pues tenés que ser cara rota, amigo. Tenés que ser cara rota. Con la imparcialidad que meritaba. No les da vergüenza. Detenciones arbitrarias y prácticas de tortura que tampoco fueron investigadas. Se produjeron allanamientos sin órdenes judiciales y con gran violencia que tampoco fueron investigados. Se presentaron denuncias que igualmente no fueron procesadas ni canalizadas. El amparo. A ver. 14 presuntos guerrilleros colombianos resultaron muertos en un enfrentamiento armado con efectivos del ejército venezolano. Choque registrado el 29 de octubre de 1988 en el municipio Páez del estado Apure, durante el gobierno del expresidente Jaime Lucinchi, en una operación denominada Águila Tercera, se luchaba contra grupos subversivos colombianos. En este se produjo un enfrentamiento donde supuestamente los militares y policías actuaron en defensa de la soberanía del país. Sin embargo, se trató de una simulación donde incriminaron y le quitaron la vida a 14 pescadores inocentes. Rápidamente se exigió justicia para las víctimas, y el 11 de enero de 1995 el gobierno venezolano reconoció la responsabilidad por los hechos. No obstante, por un mal cálculo de pagos, se quedó debiendo aproximadamente el 5% de dicha indemnización, la cual finalmente fue cancelada en diciembre de 2005 bajo la gestión de Chávez. Mientras se encontraba en el poder Rafael Caldera, se consumó la impunidad al declarar no culpables a los autores materiales en la jurisdicción militar y nunca investigar a los autores intelectuales. Durante el gobierno de Chávez tampoco se tuvo justicia, y lo más indignante de esta situación es que los autores materiales están plenamente identificados con nombre y apellido, además de que ocupan u ocuparon altos cargos en las instituciones del Estado a pesar de los señalamientos que recaen sobre ellos. Guasina. Durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez se instaló un campo de concentración en Guasina. Esto como solución al no darse abasto con las prisiones que estaban abarrotadas de presos políticos. Al llegar a la isla, la bienvenida se llevaba a cabo por 2 hileras de guardias nacionales. Hola Agustino, querido, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien, hermano? Se encontraban listos para, entre comillas, bautizar a los presos con peinillazos, golpes con objetos largos de goma que eran usados como método de represión y que dejaban grandes heridas en la piel. Durante el día eran sometidos a trabajos forzados por horas y por la noche debían permanecer en vela, pues el nivel del río inundaba la isla, amenazando con que se los llevara la corriente para siempre. La isla de Guasina se sitúa en el estado de Delta Amaruco, es inhóspita e inhabitable, tanto que hasta hoy al día es una isla despoblada, cuyas temperaturas son altísimas, casi inmóviles entre los 38 y 40 grados, con un sol abrasador que cae perpendicular todo el año. Esta isla fue usada en diversos momentos de la historia. Se te evapora hasta la sangre. Como por ejemplo fue el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando albergó prisioneros fascistas. También tuvo prisioneros durante la Guerra Civil Española y finalmente fue acondicionada para opositores de Marcos Pérez. ¿Está chequeado? Retén de Katia. A la mierda, gente. Sobre el siguiente acontecimiento se conocen 2 versiones distintas. Una señala que el 27 de noviembre de 1992 a las 6:10 am Motín es un retén, ¿no? La jefatura del régimen que los internos de los pabellones del ala sur 4 y 5 produjeron motín y de inmediato los funcionarios de la guardia dispararon a los internos.
La otra indica que, al conocerse a través de los medios de comunicación la noticia de un intento de golpe de estado contra el en ese entonces presidente Carlos Andrés Pérez, los guardias del retén abrieron las puertas de las celdas y anunciaron a los reclusos que quedaban en libertad, solo para después dispararles al salir. Independiente de las dos versiones, la masacre del retén de Katia derivó en el fallecimiento de 63 reclusos, 52 heridos y la desaparición de 28 personas. A la mierda. Testigos confirman que la situación de violencia en el retén se volvió con la intervención masiva de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana, cuyos funcionarios dispararon indiscriminadamente con armas de fuego en contra de los internos y lanzaron con igual desproporción gases lacrimógenos. Antes de continuar, les recuerdo que pueden suscribirse al canal. Si te gusta esta clase de contenido, déjame saberlo con un like y comparte el video para llegar a más gente. También puedes verme en vivo en la plataforma morada o en mi canal secundario, en donde reacciono a videos de crímenes, hablamos de memes, icebergs y más. Túneles de escape. Túneles de escape, a ver, cada vez se pone más. Golpe de estado, no sería extraño que Maduro temiera que lo intentaran sacar del poder a la fuerza, o bien ante una posible intervención militar de Estados Unidos, teniendo que recurrir a otras medidas de seguridad. Existen tres. Voy a tratar de adelantarlo si lo termino de ver hoy. Túneles. El primer túnel va del Palacio de Miraflores hacia el Palacio Blanco, pasando por debajo de la Avenida Andrés Bello. El segundo túnel va del Palacio Blanco a una entrada del Regimiento Guardia de Honor, y el tercer túnel va del mismo Palacio Blanco a otra entrada del Regimiento Guardia de Honor. Estos túneles se comunican entre sí. Si en cualquier momento quisiera salir de estos túneles, tiene que hacerlo por las puertas principales de cada una de estas edificaciones. Las pruebas no están a la luz del sol, sino bajo tierra. El régimen, con ayuda de la asesoría cubana, construyó en varios estados del país túneles donde ocultarse en caso de un conflicto bélico. En total, se estima que hay aproximadamente 17 kilómetros de túneles, ¡qué barbaridad!, cuya finalidad es brindar seguridad y movilizaciones estratégicas para los grupos de élite del régimen. Esto en caso de una acción armada. Además de que se conoce que también funcionan para almacenar armamento. No eran políticos, eran hormigas. Municiones, equipos de comunicación y alojamiento para cerca de 1.500 soldados. La orden de construir los búnkers la dio Hugo Chávez en 2011 y se continúa trabajando en este proyecto. Esta red subterránea podría estar conectada con la residencia donde se aloja Nicolás Maduro y su familia, así como las 14 casas al sur de Caracas donde se encuentran los familiares de la primera dama Cilia Flores. Increíble. Inmigrantes infiltrados. En más de un país ha salido a relucir la participación de venezolanos en disturbios y saqueos, acusados de generar violencia. No por nada en Argentina hay un gran grupo de gente que los odia. A finales de 2019, en 5 localidades de Bogotá, tras una redada, fueron detenidos 59 venezolanos para posteriormente ser expulsados del país. Se les acusó de generar violencia y participar en saqueos en el marco de una ola de protestas sin precedentes en contra del gobierno del presidente Iván Duque. En octubre del mismo año, el gobierno ecuatoriano detuvo en Quito a 17 extranjeros, la mayoría venezolanos, por presuntamente tener información sobre los traslados del presidente Lenín Moreno, quien días antes había anunciado que Maduro había activado su plan de desestabilización. Esto mientras se realizaban protestas masivas en contra de la eliminación al subsidio de los combustibles. Ese mismo año, en Chile, el gobierno de Sebastián Piñera expulsó a 9 venezolanos por presuntamente haber participado en actividades violentas en los intensos disturbios que sacudieron al país después de que el presidente anunciara un aumento del costo de los pasajes en el metro de Santiago. Por esto, sin más casos, se mantiene la teoría de que la migración venezolana no es más que una estrategia fríamente calculada para esparcir los combustibles. Ante esta teoría, es importante recalcar que el problema de la migración en Venezuela aumentó a la vez que creció la xenofobia hacia los venezolanos, quienes, lamentablemente, fueron utilizados como chivos expiatorios. Aquí quiero reiterar el tema de los argentinos, que parecieran odiar de forma desmedida a los venezolanos. Eso no es así. Nivel 4. Héctor. No sé por qué se crean conflictos que no existen muchas veces. O sea, hay de todo para mí. Para mí va más allá del país muchas veces. Para mí va de cómo es la persona y punto. O sea, a mí personalmente hay muchos chilenos que me caen como el orto en el sentido de que me los cruzo en una partida de Counter y no sé por qué escuchan que soy argentino y te empiezan a bardear. Entonces como, pará, amigo, ¿quién te comiste? Pero después conozco otros chilenos que son los amores de los amores. Entonces como que... XD. Pero no, para mí acá no. De hecho, se lo ayuda mucho al venezolano para mí acá en Argentina. Yo no lo veo como que los odien. Duarte. Ni mucho menos. En abril de 1998, un suceso extremo. Pero hay de todo en todos lados. Yo lo que digo es que para mí no hay que generalizar. Menció a la ciudad de Cuba, en el estado Miranda, Venezuela. Héctor Duarte, un joven de 18 años. Mi editor de mierda, vos, Miguel, venezolano, listo, no labura más para mí, ¿sabes? Hijo de puta. Intentó robar una panadería. Esto lo vi en algún lado. Sin embargo, su plan fue frustrado por la policía municipal. Esto lo vi. Durante el enfrentamiento. Lo que sucede es que hay muchos ladrones que fueron enviados por el mismo gobierno de Venezuela a diferentes países para causar el daño. Yo lo que iba a decir antes cuando mencionaron lo de que eran aprendidos solo por ser venezolanos, la realidad es que no. La realidad es que, por lo menos lo que sé que pasó en Argentina es que mucha gente vino en grupos grandes a literalmente hacer lío. No sé si mandado por el gobierno o no mandado por el gobierno, pero que ha pasado. Después, bueno, si fue mandado o no mandado, el tema del gobierno de Venezuela. Acá se hizo lo que se tenía que hacer, como se tendría que hacer con cualquier persona que junta a un grupo de 50 personas y salen a, no sé, a tumbarse un coto. Es lo mismo. Héctor, bajo los efectos de una sustancia desconocida. Pero no es que era por ser venezolano. No, por ser venezolano no, porque estaban haciendo quilombo. Inició un tiroteo contra los oficiales.
Fue herido en el brazo y la pierna, pero logró escapar, refugiándose en un condominio cercano. En su vida, Héctor tomó a varias personas como rehenes, entre ellas Nancy López, una mujer de 44 años conocida en su comunidad por su amabilidad y espiritualidad. Nancy, quien había salido temprano esa mañana a pagar la renta antes de asistir a misa, se encontró atrapada en una situación de vida o de trauma. Héctor, visiblemente alterado, exigió obediencia a sus rehenes, mientras Nancy se mantenía calmada. En un acto de increíble humanidad, Nancy atendió las heridas del joven, limpiándolas y ayudándolo a cambiarse de ropa. Sin embargo, este gesto no lo disuadió de su plan, y poco después lo amarró junto con los demás rehenes. Mientras la tensión aumentaba, la policía del estado Miranda rodeó el edificio. Los medios de comunicación comenzaron a transmitir en vivo, convirtiendo el cautiverio en un evento nacional. Héctor, sintiéndose acorralado, decidió liberar a algunos rehenes, pero mantuvo a Nancy como su principal rehén. Con una pistola apuntándole a la cabeza, Nancy trató de mantener la calma y estableció un diálogo con Héctor. Le hizo preguntas sobre su vida, mostrando interés genuino en entenderlo. Durante estas conversaciones, descubrió que Héctor había tenido una infancia difícil, marcada por la ausencia de figuras paternas y el abandono emocional. A pesar de la crítica situación, Nancy demostró una fortaleza admirable, ofreciéndole incluso consejos para retomar sus estudios y cambiar su vida. Héctor, por momentos, parecía confiar en ella, llegando a ofrecerle agua, un gesto que Nancy rechazó cortésmente. La situación era desesperante. Afuera, la hija de Nancy, Milagros, al enterarse de lo que ocurría, intentó acercarse, pero fue contenida por oficiales. Pasó horas en una patrulla, angustiada y sin poder hacer nada para ayudarla. Mientras tanto, la Brigada de Acciones Especiales, liderada por Iván Simonovic, tomó el control de la situación. 4 francotiradores fueron posicionados estratégicamente. Se intentaron negociaciones, pero Héctor se mostraba cada vez más errático y peligroso. Este video es muy famoso, gente. Este caso es muy famoso, creo yo. Finalmente, tras horas de tensión, los francotiradores habían recibido órdenes de actuar. Con un disparo preciso, Héctor fue abatido, poniendo fin al boxeo. Nancy, aunque visiblemente afectada, sobrevivió al traumático episodio, convirtiéndose en un símbolo. Es muy conocida esa historia. Gente, pasamos al último... Bueno, ya estamos en el último nivel en realidad, y la verdad es que... Ojo, acá ya me empiezo a preocupar. ¿Qué sería Iceberg conceptualmente? Mira, Iceberg básicamente son historias sobre X tema, en este caso Venezuela, que las de más arriba son las más tranquis, y mientras va bajando se va poniendo todo cada vez más pesado, más turbio, más intenso. Entonces es como que, nada, ojo el piojo, hasta las cosas más ocultas y más raras, digamos. Entonces, complicado, la verdad, complicado. Rafael complicado. Acosta Arévalo. Estoy poniendo por 2 porque si no, no llego. Rafael Acosta Arévalo, quien murió el sábado pasado. De acuerdo con el informe, y según recogen medios locales, Acosta falleció a causa de un edema cerebral severo por politraumatismos generalizados. Según explicaron expertos, habría sido aplastado y electrocutado, lo que confirmaría que habría sido víctima de torturas en prisión. Según las autoridades venezolanas, Rafael Acosta, en conjunto con 13 civiles y militares en retiro, formaba parte de un grupo subversivo liderado por Juan Guaidó, que planeaba un golpe de estado previsto para finales de junio de 2019. La realidad es que el único delito que habían cometido era expresar su desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro. Un día sin más, Rafael fue privado de su libertad por agentes armados encapuchados pertenecientes a la Dirección General de Contrainteligencia. Es lo que le digo, te pusiste a la gente que manda en contra y cagaste, amigo. Militar, en un centro comercial del estado de Miranda. 5 días después de su detención, el Ministerio de Comunicación del régimen acusó en cadena nacional a Rafael de magnicidio, terrorismo, atentados y más acusaciones, todas falsas. ¡Qué locura! A los brazos, Acosta fue colgado de una viga. En su cara le pusieron una carpeta fuertemente apretada con cinta adhesiva. Le fracturaron 16 costillas, el tabique nasal y un tobillo. Le practicaron descargas eléctricas, lo golpearon con una tabla, lo asfixiaron con bolsas plásticas y le echaron por todo su cuerpo ácido con agua fría. ¡Qué locura, 120 horas después del cautiverio, incumpliendo con el debido proceso, se decidió celebrar su audiencia de presentación ante un tribunal militar. El estado en el que se presentó Rafael era increíble. Se encontraba moribundo. Lo presentaron en silla de ruedas, pues ni siquiera se podía parar. No podía articular ninguna palabra y en plena audiencia convulsionó, por lo que el juez se vio obligado a ordenar que lo trasladaran al hospital. No obstante, fue llevado a una enfermería ambulante, por lo que ni siquiera recibió atención médica acorde al estado en el que se encontraba, desafortunadamente falleciendo en la madrugada. Pero el infierno no acabó ahí. Sus familiares no supieron dónde estuvo el cuerpo por más de 13 días, y se llevó a cabo una, entre comillas, inhumación controlada, negándoles un funeral y elección del lugar donde se había enterrado. Qué locura, amigo, qué locura que pasen esas cosas como si nada, boludo. La Rotunda, nombre derivado por la forma circular del edificio, fue una de las cárceles más famosas de Venezuela, y el auge de su importancia se dio durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, debido a los métodos de tortura aplicados y las condiciones inhumanas a los cuales eran sometidos los presos. Los hombres que habían sido apresados por motivos políticos cargaban con reyet y pernos de acero en los pies que los inmovilizaban y les provocaban heridas, además de ser víctimas de numerosas torturas. Se solía introducir veneno en los alimentos de los reos sobre los que pesaran órdenes de ejecución, además de vidrio molido en sus bebidas para causar mayor sufrimiento a la hora de fallecer. ¡Qué increíble! Aquellos que lograron sobrevivir ese infierno cuentan que entre los calabozos existentes el más temido era el llamado el olvido, debido a que los presos que llegaban allí eran tan olvidados que, si salían sin vida. Nereo Pacheco se desempeñó como cabo de presos en la Rotunda entre... Ni te visitaban, ni te llevaban agua. Quería agua, bueno, escarbata que encuentre. 1913 y 1920. Fue llevado ahí por haberle quitado la vida a su concubina,
Su sentencia fue paralizada. Se llegó a un acuerdo donde siempre y cuando se comprometiera la aplicación de salud físicas y mentales a todos los presos políticos que llegaran a la rotunda, se ganaría el cargo antes señalado por su trabajo como sádico total. Se cuenta que de la mente retorcida de Nereo salió la idea de mezclar el vidrio molido y arsénico en las podridas comidas de los detenidos. Disfrutaba su trabajo. Este enfermo se dedicaba tocando el arpa mientras escuchaba los gritos de los presos torturados. La rotunda fue demolida y en su lugar ahora se encuentra la Plaza La Concordia, un intento de olvido aún en las épocas más oscuras de la historia de Venezuela. Qué increíble, boludo. El helicoide. Si un monumento podría resumir la historia de Venezuela, se trataría del helicoide, cuya historia expone el declive del país que se encuentra en caos, pero que alguna vez tuvo el potencial de ser uno de los más prósperos de América Latina. Ubicado en el centro de Caracas, estaba destinado a ser un centro comercial lujoso y único. Tendría un helipuerto, un hotel, un gran domo en la parte superior, tecnología de punta, 300 tiendas y ascensores fabricados en Viena. Pero ahora es un centro de detención y tortura. Esta construcción ha contenido en su interior a criminales y presos políticos. Muchos llegaron ahí tras las protestas masivas en contra del gobierno de Nicolás Maduro en 2014 y 2017. Mi nombre es Víctor Navarro, tengo 27 años, fui detenido ilegal y arbitrariamente el 24 de enero de 2018 en Venezuela, en el helicoide, que es el centro de tortura más grande de América Latina. Qué increíble, boludo. Qué increíble que esto sea así como si nada y nadie diga nada, boludo. Son diversas. Una de las técnicas más utilizadas es bolsear, que consiste en asfixiar a la persona con una bolsa de plástico. Al hacerlo, a veces los ponían enfrente de un espejo, lo que provocaba en la mayoría de los casos que se murieran del susto. Algunas de las celdas más populares, nombradas por los mismos presos, son, por ejemplo, el bañito, un cuarto reducido, algo así como 2 por 2 metros, el cual se comparte con otras 3 personas. Ahí las paredes sudan, el aire es limitado y la estancia puede durar semanas, por lo que el retrete está a reventar de excrementos, situación que se soluciona utilizando las mismas charolas de plástico donde les dan de comer. Otro ejemplo es el llamado tigrito, celda de 1 por 1 metro donde el preso ingresa amarrado de manos y pies. No puede acostarse ni sentarse ni ir al baño. De hecho, no puede hacer absolutamente nada. Es un cuarto donde se pierde la noción completa del tiempo, pues está completamente oscuro. A pesar de todas las denuncias en contra de las violaciones a los derechos humanos que se llevan a cabo en el helicoide, institución cuya misión principal es defender de cualquier manera el régimen dictatorial que hay en Venezuela, Se supone que fue cerrada hace poco por la insistencia de Trump, pero en verdad no se sabe. Prácticas continúan hasta el día de hoy y han tenido lugar en un clima de casi total impunidad. El deslave de Vargas. El 15 de diciembre de 1999, lluvias torrenciales provocaron una serie de inundaciones y deslizamientos de tierras que borraron del mapa localidades enteras de Vargas, colindante de Caracas y frente al mar de Caribe. En medio del desastre natural, el cual es considerado el peor en la historia del país, ya que dejó a miles de damnificados y un número no determinado de víctimas, estimaciones arrojan desde las 700 hasta las 30.000. Un número bastante amplio, la verdad. Se produjeron saqueos y alteraciones al orden público en algunas de las zonas golpeadas por la catástrofe, por lo que intervinieron militares y agentes de los servicios de inteligencia. A simple vista, los uniformados lograron acabar con los actos vandálicos, pero a un costo muy alto, pues desarrollaron una serie de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Aunque fueron docenas de desapariciones, solo 4 casos fueron judicializados en Venezuela y 3 llegaron a tribunales internacionales. Existe una teoría: las víctimas, además de ser hombres jóvenes, ninguno mayor a los 40 y de sectores económicamente deprimidos, tenían otro factor en común: presentaban antecedentes penales o registros policiales, por lo que se cree que los militares no solo restablecieron el orden público en la zona del catástrofe, sino que buscaron eliminar a supuestos criminales. Turbito eso. Fue actualmente, si vas a Vargas, hoy hay zonas en las que puedes ver edificios bajo el agua. Qué increíble eso, boludo. Planeado. El Caracazo fue planeado. El 7 de febrero de 1989 se inició en las afueras de Caracas una oleada de protestas que después se extendieron por toda Venezuela y generaron grandes disturbios. En los 80s, la enorme deuda externa, la crisis cambiaria, la inflación, la corrupción, la fuga de capitales, el abuso de poder y sobre todo la caída del precio del crudo sumieron al país en una enorme crisis. Todo inició en Guatire, cuando la población local empezó a protestar por el aumento del precio del pasaje en el transporte público y el incremento en el costo de la gasolina. Se quemaron autobuses, se cortaron calles, se formaron barricadas y después se comenzó el saqueo a comercios. La ola de violencia se extendió a casi todo el país. Venezuela estaba en llamas. Mientras esto ocurría, al mismo tiempo eran muy sonados escándalos de corrupción que involucraban a las más altas esferas del poder, con organizaciones de estudiantes y con una política gubernamental que no daba en reprimir las protestas. Nunca se ha hecho una investigación. Ahora, ¿cómo se replica esto en toda Latinoamérica? Es increíble, boludo. Exhaustiva de lo ocurrido. Sin embargo, algunas asociaciones civiles afirman que las víctimas mortales pudieron llegar a los 3 millares. No solo no se ha podido contabilizar el número real de fallecidos, sino que también se desconoce a profundidad la brutalidad policial ejercida. Aunque se tiene registro del uso de artillería pesada, la suspensión de garantías, personas desaparecidas, torturas, tribunales militares y fuerzas comunes siguen ahí. Existe la teoría que señala que todo pudo haber sido planeado, pues hay indicios que dejan entrever que se trató de un plan diseñado por los sectores más radicales de la izquierda nacional e internacional, encabezada, claro, por Fidel Castro, quien aparentemente repartió armas y colocó francotiradores para generar un ambiente de confusión y desorden generalizado, y así con el Caracazo allanarle el camino a Hugo Chávez hacia la toma del poder. De Yumare. Masacre de Yumare. Muchas historias se han contado sobre la masacre de Yumare, un lamentable hecho suscitado un 8 de mayo de 1986 en la comunidad de Barlovento, perteneciente al municipio Bolívar del estado de Yaracuy. 9 líderes sociales perdieron la vida injustamente. El 8 de mayo de 1986, en el estado de Yaracuy, 9 dirigentes sociales de izquierda perdieron la vida en una operación de ajustamiento y exterminio perpetrada por la DICIP, dirigida por Henrys López Isco. Los dirigentes que al momento del ataque no portaban armas fueron acusados falsamente de pertenecer a la guerrilla. Los funcionarios afirmaron que los guerrilleros emboscaron a los agentes de la DICIP y perdieron la vida durante el enfrentamiento armado. Sin embargo, los testigos declararon que las personas fueron detenidas, torturadas, ejecutadas y para que el montaje tuviera sentido, los funcionarios policiales les colocaron ropa militar sobre su ropa de civil. A diferencia de otras masacres, 3 responsables de esta catástrofe fueron condenados. Uno a 13 años, otro a 16 años y finalmente uno a una sentencia de 17 años y 4 meses, lo cual representa un logro en la lucha contra la impunidad. Nivel 5. María Fiuna. Seguimos, no paramos, seguimos. Es increíble esto.
El 10 de diciembre de 2009, la jueza María Lourdes Afiuni fue detenida por otorgarle la libertad bajo fianza a Eligio Cadeño, un banquero que llevaba desde febrero de 2007 detenido sin juicio, acusado de simulación de importación, distracción de recursos bancarios y operaciones cambiarias ilegales. Afiuni fue aprendida sin orden judicial, sin que se le informara el motivo de la detención y la autoridad que la había ordenado, siendo recluida en el Instituto de Orientación Femenina. Entonces habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso, 30 años de prisión. Pido yo a nombre de la dignidad del país. Desde entonces fue considerada la presa política del régimen. En nombre de la dignidad del país, que hijo de puta. Se le conoce como la prensa personal de Chávez, puesto que el presidente pidió en cadena de radio y televisión que se le impusiera la cadena máxima de 30 años de cárcel, al tiempo que le calificó como bandida y aseguró que todo estaba montado. Entre comillas, desafortunadamente, se le envió a una prisión donde se encontraban numerosas mujeres a las que ella había juzgado y sentenciado, muchas por delitos de infanticidio, robo y tráfico de sustancias. Ahí Afiuni vivió un infierno. No hubo semana en la que no recibiera amenazas. Además, intentaron atacarla con cuchillos, abusaron de ella y hasta le rociaron gasolina. Su salud se deterioró significativamente, pues las torturas y abusos durante su estancia en prisión le causaron y agudizaron diversas patologías. A María le destruyeron la vejiga, su zona íntima y su parte trasera, a lo que éstas ameritaron una reconstrucción. También la cuarta parte de su seno quedó perjudicada por un golpe que le dieron en el penal con una bota. Se dice también que la magistrada fue negada su prisión por sus carceleros, quedando embarazada y abandonada, aunque Lourdes se negó a denunciar el abuso aun cuando la fiscalía la había citado para declarar. Qué desastre, boludo. Raúl Baduel. El 12 de diciembre de 2021 fallece en prisión Raúl Isaías Baduel, quien fuera comandante general del ejército y ministro de defensa a causa de COVID-19. Sin embargo, otra versión retrata que su fallecimiento fue resultado de una violación a los derechos de la vida, la integridad personal y la falta de justicia en Venezuela. Sin su consentimiento, Raúl fue intervenido quirúrgicamente en 2020 para tratar una hernia inguinal. Esta operación fue realizada en un quirófano improvisado en una carpa a las afueras del hospital de Fuerte Piuna, muy cerca de un basurero, y posterior a ella, su salud empeoró progresivamente. La esposa de Baduel, María Cruz, pudo visitarlo 5 días después posterior a la operación, quedando horrorizada al verlo. Para empezar, ella ni siquiera sabía que había sido operado. Al verlo, notó cómo tenía todo el cuerpo hematizado. Tal era el hinchazón de sus pies que no podía calzar. Raúl le contó que cuando despertó le mostraron 2 masas sebáceas de aproximadamente 1,5 kilos cada una. Esto fue lo que sacamos, le indicaron los médicos. Sin embargo, el bulto en el abdomen, la hernia, parecía intacto. Su dolor era insoportable. Sentía que le habían desordenado los órganos abdominales. Careció de los cuidados postoperatorios mínimos e indispensables, aunque no era algo nuevo, pues la falta de atención médica oportuna y de calidad fue una constante durante los casi 11 años que estuvo preso. Apenas 3 días después de su cirugía fue trasladado a los calabozos del Servín, conocidos como la tumba, donde hizo honor a tal denominación. El come gente. Amigo, qué increíble todo esto. Muchos venezolanos recordarán cuando José Dorancel Vargas apareció ante las cámaras, todo barbudo y desgreñado, admitiendo que se había comido algunas partes de sus víctimas. Sin embargo, hay más en su historia que podemos analizar, pues podría tratarse de una víctima que se convirtió en victimario. Este criminal nació en el estado andino de Mérida, fue el tercero de 10 hijos de una pareja de agricultores humildes. De pequeño, su comportamiento daba indicios de que algo no andaba bien, como por ejemplo su gusto por casi todas las gallinas y vacas para comerlas crudas y beber su sangre. En la pubertad fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, enfermedad psiquiátrica que nunca fue tratada y se agravó con el paso del tiempo, por lo que terminó deambulando por distintas ciudades de Venezuela, hasta terminar viviendo en un túnel debajo de un puente en la ciudad de San Cristóbal, estado de Táchira. Estaba para acusártelo de noche. Completamente fuera de la realidad, y como se tratara de un hombre primitivo, cazaba perros, gatos y pájaros para alimentarse. El problema escaló cuando pasó de cazar animales a cazar personas. Su primera víctima fue Cruz Baltasar Moreno, un hombre de 40 años cuyos restos fueron encontrados en la ribera del río Torbes. Dorancel fue detenido por homicidio intencional y por ilícito de arma blanca, pero fue encarcelado con la orden de ser internado en la institución de rehabilitación psiquiátrica. Duró muy poco tiempo en dicho centro de salud mental debido a que las autoridades determinaron que no representaba ningún peligro para la sociedad. Esta decisión errónea ocasionó que un aproximado de 10 personas perdieran la vida a manos del comegente. Durante 2 años se había alimentado de los cuerpos trozados de una docena de personas. Su modus operandi consistía en salir a cazar con una lanza que él mismo había fabricado al parque 12 de febrero. Por alguna razón lo seducía el aspecto saludable de los corredores. Dorancel admitió que lo había hecho por necesidad y por hambre. Debido a su trastorno mental no podía ser procesado por sus delitos ni enviado a un centro penal. Y al no existir en Venezuela un centro de reclusión especializado en pacientes infractores, Dorancel permanece de manera indefinida en los calabozos de la policía del estado de Táchira. En 2010 ¡qué increíble! Eso ocurrió otro caso de antropofagia que no fue responsabilidad directa de Dorancel. Comenzamos en Venezuela con la denuncia de un caso de canibalismo al interior de los calabozos de la policía en el estado Táchira, al occidente del país. Se empezó a comer los de adentro. Un grupo de presos lideró un motín para exigir mejoras en las condiciones de reclusión, pero rápidamente se tornó una situación sangrienta en la que los líderes exigían altas sumas de dinero a cambio de no terminar con la vida de los policías que mantenían como rehenes. Se dice que los cabecillas obligaron a Vargas, quien llevaba años tranquilo y medicado, a desmembrar los cuerpos para cocinarlo y hacer a los presentes comer los restos de los policías. Decía él que no comía mujeres porque sabían agria. No, por favor. El monstruo de los palos grandes. En Venezuela. Yo tengo un palo enorme. Los derechos no existen. Parece que no tuvieran valor alguno cuando se ven involucrados privilegios, impunidad y sexismo. Lo que le pasó a Linda Loaiza conmocionó al pueblo venezolano y cómo no hacerlo. Las fotos de su cara hinchada con los párpados cerrados, la nariz y la boca rota se encontraron en todas las portadas de los principales periódicos tras ser rescatada en marzo de 2001. Linda desapareció por 114 días, en los cuales fue esclavizada y torturada con sadismo. ¿Qué pasó? Su agresor la golpeó hasta hacerla sangrar por las orejas, la amarró de muñecas, tobillos y piernas, le fracturó la nariz y la mandíbula. Sus senos y pezones mostraban quemaduras de cigarrillos y marcas de mordiscos. Las lesiones que sufrió fueron tan graves que tardó más de medio año hospitalizada y tuvo que someterse a 15 cirugías, incluida la reconstrucción de su zona íntima. Pero esta no fue la única víctima de Luis Carrera Almoina, denominado por la prensa como el monstruo de los palos grandes. Existe al menos media decena de denuncias de otros jóvenes que nunca fueron investigadas. Todo apunta a que Carrera estaba protegido. Ya habían pasado 53 días después de ser rescatada y Carrera no había sido detenido. Cuando ya fue imposible sostener su libertad, recibió la medida de casa por cárcel. Hasta 3 años y 3 meses después comenzó el juicio, pero las audiencias se diferían. La relación de la familia de Carrera con jueces y fiscales contribuyó a que la selección de los jurados no avanzara. En total, el caso pasó por 97 jueces, 16 fiscales y solo concluyó tras una huelga de hambre de 13 días en el Tribunal Supremo.
Luis fue condenado a apenas 6 años de prisión por privación Qué increíble, amigo. Qué injusto que es el mundo a veces, ¿no? Legítima de la libertad y lesiones gravísimas, sin que se le consideraran los demás crímenes cometidos en contra de Linda, saliendo en libertad cuando apenas habían pasado 2 años. Qué increíble, boludo. Qué increíble, amigo. Resulta perturbador saber que un ex candidato presidencial de Venezuela, ex rector de la Universidad Central de Venezuela, médico con una trayectoria profesional intachable y el mismísimo terapeuta del expresidente Hugo Chávez y de otros 3 presidentes venezolanos, fue un degenerado que realizó múltiples delitos en contra de pacientes, además del autor intelectual de un crimen que paralizó a todo el país. Hablamos de Edmundo Chirinos. En 2008, su brillante carrera se vio comprometida tras ser acusado de abuso y de terminar con la vida del estudiante de comunicación social Roxana Vargas. Esta era una joven de 19 años quien era su paciente y con quien sostuvo una relación sentimental. Roxana padecía problemas emocionales, cuadros de depresión y bulimia, por lo que su madre consideró que era necesario que recibiera ayuda profesional, siendo ahí cuando Edmundo entró a su vida. Y con ellas comenzó una relación tormentosa entre ambos, la cual trajo más confusiones y problemas a su vida en lugar de... Por Dios. Todo esto documentado a través del blog personal de Roxana. Profesional como médico psiquiatra y no afecta tampoco lo que es la política que quiere manejar en torno a esta investigación. Del contacto con Roxana, ella le manifestó temor a la amenaza de alguna persona, a alguien que pudiera ser el autor de este crimen. No, solo que sí mencionan, si ustedes conocen el texto de Mentira que fue él. Las famosas notas de internet, que hubo reacciones, donde hubo frustraciones, sensaciones de fracaso emocional, etc. Y si hubiera mencionado a alguien en particular, ahí dice que fue vista por un psiquiatra, obviamente que yo no podría mencionarlos. Pero sí menciona que hubo relaciones no sexuales, relaciones que ahorita. Es más, voy a decir algo, yo incluso le remití a otra colega. Pero en concreto, ella mencionó a alguna persona en particular que no necesariamente sea psiquiatra de quien se sintiera amenazada. Repito, si pudiera decir eso, te estaría violando el secreto profesional. Luego de varios meses de relación y de encuentros íntimos en el consultorio... Creo que no. No es así, o sea, te ampara la ley. O sea, si alguien te confiesa un delito, creo, por ejemplo, un psicólogo. Creo que si alguien le confiesa un delito, tiene el derecho o sea, si denuncias, está bien, pero si no decís nada, también está bien. Hay un gris ahí, creo. Pero Roxana desapareció. Sus familiares perdieron contacto con ella desde la tarde. Increíble. Ella les había avisado que Chirinos la había llamado y le pidió que fuera a su consultorio. Fue hasta el 14 de julio que su familia recibió información sobre Roxana, al ser hallada sin vida en una autopista. El análisis forense del cuerpo reveló al menos 7 fracturas en la cabeza premortem. Si se ve que es potencialmente peligroso legal, tal cual. Tal cual. La causa del fallecimiento... Por lo menos en Argentina sé que es así, hay como un gris igual, Tipo, si no decís nada, no pasa nada, pero si lo denunciás, está perfecto también. Todo fue por un traumatismo craneoencefálico. En la residencia de Chirinos se encontraron 1.200 fotos de mujeres desnudas, además de Vargas, de quienes en un acto de negligencia médica se aprovechó también. Qué increíble, Con esto boludo. acabamos el iceberg. Le doy un agradecimiento especial a Mesa Day por el apoyo con el guión, también al editor y finalmente al miniaturista del canal. Las redes sociales de todo el equipo se encontrarán en la descripción. Sin más por el momento, aquí terminamos con el iceberg de los momentos más turbios de la historia de Venezuela. Amigo, verdaderamente muy... El 31 de agosto de 2014. Y yo me estoy no meando, sino que lo siguiente, me hago pis encima.